Bienvenidos todos. Bueno, hace 8 días, dentro de este gran mensaje tan hermoso que el Señor nos está regalando, quedamos en la cita de Mateo 27, 23, 24. Hablábamos cuando nuestro Señor Jesucristo fue asesinado, ¿cierto? El hombre que lo sentenció a muerte sabía que no había nada en contra de él, que Jesús eh, era inocente, no tenía de nada que acusársele. Y sin embargo, eh, se hizo este derramamiento de sangre de un inocente. De ahí también el Señor nos enseña que el derramar sangre inocente es uno de los pecados que Él aborrece muchísimo. Entonces lo tenemos escrito. Vamos a nuestra cita básica, base que hemos estado manejando en este tiempo, que está en Proverbios 6, 16, 19. Entonces vámonos a Proverbios 6, 16, 19 para retomar de allí este mensaje. Dice la Escritura, en el nombre poderoso del Señor Jesús, vamos a leer: 6 cosas aborrece el Señor Jesús, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces ya miramos aquí que el Señor nos ha mostrado que es muy difícil que nosotros podamos estar en armonía, estar en paz con nuestros hermanos, que es muy difícil que nosotros podamos reconciliar con nuestros hermanos cuando tenemos ojos altivos, cuando tenemos una lengua mentirosa, cuando nuestros hermanos son derramadores de sangre inocente, cuando nuestro corazón está maquinando pensamientos de solo pecar y los pies nuestros están presurosos para estar corriendo siempre en los lugares donde no debemos estar, en el mal, y en cada momento estamos sembrando discordia unos contra otros, sabiendo que ya estando en el Señor deberíamos ser más espirituales, dice la Escritura. Entonces, es muy complicado cuando nosotros tenemos todavía eh, estamos envueltos de todas estas prácticas pecaminosas que el Señor nos describe aquí en este listado de 6 cosas que Él aborrece y aún 7 a que abominan. Y sabemos que ese aborrecer, esa abominación es que el Señor odia, que el Señor ama menos, que el Señor no le agrada, se aparta, no le agrada al Señor Jesucristo todo este pecado donde nosotros estamos. Y nosotros vamos a darnos cuenta, mis amados hermanos, base en todo esto, que todos estos pecados, todos van relacionados, todos se unen, todos son como una maquinaria, como esa maquinaria, esos pines que trabajan en un reloj para darle movimiento a esta maquinaria. Esa maquinaria del pecado va engranada en medio de todas estas cosas que el Señor nos está mostrando que Él aborrece y se une con los otros temas que hemos venido hablando. Por ejemplo, tiene que ver mucho el arrepentirme, tiene que ver mucho el perdonar, en cambiarme mi forma de ser, en volverme a ser, tiene que ver con todo esto. Mientras yo no pueda limpiar mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu, de todas estas cosas, me es difícil perdonar, me es difícil amar, me es difícil eh, arrepentirme. Entonces, estos mensajes que el Señor nos está dando tienen que llegar a nosotros en un momento en que nos haga reflexionar y nos sirva como de espejo, nos sirva como de imagen para vernos. Este soy yo, esto lo estoy haciendo yo. Tengo que
que retirarme. Normalmente cuando una mujer o una persona llega a un espejo a arreglarse, se acomoda y se acomoda como quiere verse. Entonces eso tenemos que empezar a vernos mejor frente a nuestro Señor, porque no lo podemos engañar. Él mira, Él pesa nuestros corazones. Tenemos que empezar a cambiar, volver a nacer, ser de nuevo, dice el Señor Jesús, y limpiarnos y lavarnos, y quien nos lava es esta palabra. Así que ya vimos los ojos altivos, y todo esto tiene que ver con la ira, todo tiene que ver con la envidia, todo tiene que ver con el orgullo, la lengua mentirosa, tiene que ver con lo mismo. Miremos que hoy el Señor nos va a mostrar que Él odia el derramamiento de sangre inocente porque tiene que ver mucho con la ira, con la soberbia, tiene que ir con los ojos altivos, tiene que ver con la lengua mentirosa. Todo va unido, todo este pecado, el Señor lo pone en 7 estancias, solamente tiene un nombre y es pecado. Así que hoy vamos a seguir hablando sobre el derramamiento de sangre inocente. Hace 8 días el Señor nos daba y nos mostraba y nos ilustraba por medio de las Escrituras cómo Caín mata a su hermano por envidia, rabia, ira, que su ofrenda no fue aceptada. Y ahí miramos y por qué no fue aceptada la ofrenda de Caín y por qué fue aceptada la ofrenda de Abel. Entonces vemos que, resumen, Abel hizo lo que el Señor le mandaba hacer. Caín no. Caín estaba, sus manos no estaban limpias, en el sentido de que había pecado en él y el Señor no le recibió por esta razón esta ofrenda. Y eso hizo que se ensañara Caín contra Abel y lo mata, y empieza a verse el primer derramamiento de sangre inocente en las Escrituras. Pues mostramos, y aquí hubo un momento en el cual el Señor Jesucristo nos muestra claramente que Caín tuvo la oportunidad de arrepentirse, claro que sí, pero no lo hizo. Mire lo que hizo. Cuando el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? La respuesta es, ¿acaso que yo soy el guardián de mi hermano? Yo no sé. Y él sabía dónde lo había enterrado, dónde lo había matado. En ese mismo instante, cuando el Señor le pregunta eso, le era más fácil: Señor, perdóneme, yo lo maté, que aún sabiendo que el Señor todo lo sabe, todo lo ve, Él es el Todopoderoso. Esa pregunta iba más allá, esa pregunta era para que Él entrara en razón y mirara qué había hecho, pero no se arrepintió, no se arrepintió. Y después muestra la Escritura otro derramamiento de sangre inocente que hubo allí, fue entre David y Urías. Urías, este soldado en el cual David, para tapar su pecado de adulterio con la esposa de este soldado que la embarazó, prefirió enviar una carta a su general para que lo pusiera adelante en la guerra para que muriera. Se lo mandó a matar a un inocente. Él fue a la guerra inocente sin saber por qué murió. Él no sabía de que su esposa estaba en esto, ni con el rey, etcétera, etcétera, y se derramó esta sangre inocente. Pero hubo un factor muy importante allí, y es que miremos ahí en 2 Samuel 12, David reconoce, porque el Señor le mandó al profeta Natán contarle una historia, una especie de parábola, una especie como haciéndole un símil o una comparación de una persona que había pecado, y David dijo, sin darse cuenta que era a él que se estaba refiriendo el Señor por medio del profeta, y decía, leámoslo para que entendamos un poco mejor. Dice la Escritura: el Señor envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre.
El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David cuando le estaban contando esto. Ahí se enfureció porque eso era una injusticia. Él está diciendo, ¿cómo así que este un hombre que tiene, rico tiene más vacas, más cosas, más oportunidades? Y viene y le quita la única ovejita que tenía el otro. Y dice aquí que entonces David se encendió furor en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Imagínense que a veces nos pasa igual, nosotros empezamos a mirar el pecado de otros y empezamos a pensar que que no soy yo y me hago el loco. No, no es conmigo. Esto no es conmigo. Eso debe ser otra persona, sabiendo que la misma vez, a veces nos pasa con la misma escritura. Estamos leyendo la escritura y el Señor me muestra ciertas cosas, cierto pecado que hay allí y yo estoy en eso y nosotros decimos, imagínense a estas personas cómo se les ocurre hacer eso. No, 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 eso sí son muy malos, eso, pero el Señor se estaba refiriendo era a usted. Nosotros empecemos a mirar en las escrituras cuando el Señor me está hablando de a mí, en vez de estar fijándome en los demás, venga usted por seguridad. No va a pasar usted desapercibido ante las cosas del Señor cuando usted mismo se entere de que está hablando de usted. De alguna otra manera el Señor Jesús le va a hacer ver o nos va a hacer ver que es nosotros a lo que usted se está refiriendo acá. Cada vez que nosotros vengamos a un mensaje de esto, de salvación, donde la palabra se abra y empiece a hablar de todos estos pecados, la primera persona que tiene que pensar de quien está hablando el Señor es de usted y de mí. Primero yo, porque así es más fácil. Mira aquí eh, el ejemplo de David. Dice David, no, 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 ¿qué tipo? Estaba haciendo muy mal, eso de una persona merece morirse. ¿Cómo le va a matar la ovejita, la única ovejita que tenía? Él podía tenía su mujer, él tenía el poder de ser rey y muchas más. ¿Y por qué viene y le arrebata la mujer de él, la única que tiene? Eso es lo que le está queriendo decir el profeta, el Señor Jesús por medio del profeta Natán a David. Entonces, David dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor Jesús, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te había añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y entonces David, vea la diferencia aquí,
entre Caín, en el pecado, ese derramamiento de sangre que hizo Caín, que no reconoció ante el Señor que pecó, no se arrepintió. Pero aquí David dice, pequé contra el Señor, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué pasó aquí? Ese no morirás no estaba hablando de una muerte física inmediatamente, estaba hablando de la vida eterna. El Señor, al él confesar ese pecado, ante el Señor decir, pequé contra mi Señor, contra mi Dios, su nombre es Jesús, el Señor le dio la oportunidad de seguir en el camino de la salvación, porque aquí lo que está hablando es de esa muerte segunda. Dijo, de cierto no morirás. Y ustedes se dieron cuenta allá cuando en Adán y Eva pecaron, el Señor les dijo, el que tomara de ese árbol, el fruto prohibido de ese árbol, de cierto morirá. Y, y ellos tomaron de ese fruto prohibido y, no, y vemos en las escrituras que Adán vivió 930 años. Pero no ya murió. El Señor estaba hablando de la vida eterna, de esa cuando Él dice no morirás. Porque quiero que también la escritura me va a mostrar, y ustedes pueden seguir leyendo todo este libro de Samuel. Y notamos que mm, en esa muerte física, él siguió viviendo y tuvo el hijo, nació un hijo de Betsabé con David, de esta mujer que adulteró con David, nació un hijo. Y el Señor enfermó a su hijo, porque cada pecado tiene una consecuencia. Veíamos en Gálatas 6:7, no te engañes. El Señor Jesucristo no puede ser burlado. Todo lo que tú siembres, eso recogerás. Y si yo siembro odio, si yo siembro todo el pecado, voy a recibir pecado. Si yo siembro amor, voy a recibir amor. Eso es lo que la Escritura está enseñando. Y aquí, en este pecado tuvo una consecuencia. El Señor le perdonó a David y le dijo, es cierto, no morirás. ¿Cierto? Dijo, permito tu pecado, no morirás, le dijo el Señor. Pero murió su hijo. Así que tenemos que tener en cuenta que el Señor nos perdona. Dice la Escritura que en el Salmo 51:17, leamos el Salmo 51:17. La Escritura es bien clara, dice que el corazón contrito y humillado, el Señor no despreciará, no lo va a despreciar. Y en las Escrituras son bien claras en el Salmo 51:17. El Señor dice que si usted era así como hizo David, un corazón que se humilló, un corazón contrito, o sea, arrepentido, ¿cierto? El Señor no despreció ese corazón y le dijo, no morirás. Pero a Caín sí lo desterró, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor me muestra que nosotros tenemos la opción de arrepentirnos, tenemos la opción de perdonar a nuestros hermanos, de ser perdonado, y es que solamente se consigue cuando el Señor ve en nuestro corazón ese verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Así que es tiempo, es tiempo que nosotros salgamos de todos estos pecados, porque a veces pensamos que no, nosotros nunca hemos pecado, nosotros estamos bien. Yo, como decía el tipo aquel que oraba en voz alta, no, yo diezmo, yo vengo a la iglesia todos los días, yo no le hago mal a nadie, no como este, que ella lo viene borracho todos los fines de semana y empezamos a señalar a los demás. El Señor no quiere eso, quiere que nosotros seamos lo más humilde que podamos ser y que reconozcamos nuestro pecado, porque Él no va a despreciar un corazón que se humille, un corazón que se arrepienta. El Señor Jesús no lo va a rechazar jamás. Miremos en las Escrituras un punto muy importante que quiero que vayamos. Vamos al Salmo.
15:5, ¿quién me lee el Salmo? Le quiero recordar que el Señor aborrece este derramamiento de sangre inocente. Este derramamiento de sangre inocente no es solamente en la parte física, sino también en la parte espiritual, ¿cierto? O sea, son cosas, entre comillas, que se ven diferentes. Una parte es una parte física y la otra parte es espiritual, pero la base es la misma. Si me hago entender, a veces nosotros pensamos que no, yo nunca he matado a nadie físicamente, pero la escritura me está enseñando que cuando yo odio a mi hermano, soy homicida, y eso es un derramamiento de sangre inocente. Así que miremos bien cómo la escritura nos va a llevar a esto. En el Salmo 15:5, ¿quién me lo lee, por favor? Pastor, yo, Gracias, suegrita. la palabra del Señor dice así: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Gracias, mi hermana. Está hablando aquí sobre el soborno. ¿Por qué quiero llevarlos allí? Dice que una persona que jamás toma dinero para sobornar, dice que jamás va a resbalar, jamás va a caer, dice la escritura, pero todo aquel que reciba dineros por debajo, como se maneja en nuestros países latinoamericanos, que todo es por plata por debajo de la mesa, para quitar a alguien, para matar a alguien, para humillar a alguien, para mentir hacia otra persona, para desprestigiarlo, etcétera, se toma el soborno. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque lo que viene de este derramamiento de sangre, que hoy va a tocar un tema muy, muy sensible para muchas mujeres y nosotros como hombres, porque sobre este tema que venían a veces, lo vamos a comparar con lo que hacían los israelitas con sus hijos. Y muchos de nosotros hoy día y muchas personas en el mundo están cometiendo este pecado, este derramamiento de sangre inocente, y es por medio del aborto. Y más de una persona que me está escuchando hoy, ¿cierto? Hemos pasado por este pecado, de una u otra manera, directa o indirectamente, pero somos igual de pecadores. En la ley de los hombres dice que una persona que sabe que van a matar a alguien, y usted sabe que van a matar a esa persona, pero no hace nada para evitarlo, matan a la persona, usted es igual de culpable. De hecho, creo que hasta la ley le viene más fuerte a usted por no haber evitado esa muerte. El cómplice es igual de asesino al que lo hizo. Y más de nosotros hemos participado en unos de esos asesinatos, que es un asesinato. Dice la escritura, que me hace favor y me lee Deuteronomio 27:25. Pastor. Mi hermano Emanuel, gracias, escucho. Dice el Señor, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Amén, mi hermano. Dice, maldito sea aquel que acepte un soborno, dinero para matar a un inocente. Todo el pueblo dirá, amén, ¿cierto? Es maldito el que hace esto, ¿cierto? Entonces, esto incluye a todas las partes que participan en el aborto de niños no nacidos. El papá, la mamá, el médico, las enfermeras y otros que estén de acuerdo con el aborto. Todos los que rodearon ese instante, incluye a aquellos que son sobornados para mentir o matar, ¿cierto? Ya los jueces, ustedes pueden ver, los jueces, la policía, los que nos gobiernan, utilizan demasiados sobornos para cancelar sentencias, o para dar sentencias leves a aquellos que merecen una sentencia más fuerte, aquellos que han cometido un asesinato o han mentido para proteger a los culpables.
Todo esto está incluido en el derramamiento de sangre inocente. Parte de la práctica de ese pecado tiene que ver con el soborno, con el soborno. La práctica de este derramamiento de sangre, específicamente en el aborto, está basado en que hay un dinero de por medio y obviamente el egoísmo y el pecado que mora en nosotros que sale a flote. Porque pensamos, porque la palabra feto es como que no tiene nada que ver con humano, pero nos equivocamos. Mire que la misma ciencia dice que después de las 30 horas de estar ese ser en el útero, 30 horas, oigan bien, 30 horas en el útero, los bebés comienzan a aprender el lenguaje. 30 horas. No, pero es un feto, es un feto. En los médicos, hijos del diablo, que, que le dicen a estas mujeres, porque como le están pagando, eh, esto no es nada, es una cosita. Mire, es una cosita así chiquita. Usted mira, venga, mira, venga, le muestro en las imágenes, porque ahora tenemos eh, más tecnología. Y pues, obvio, es una persona gigante, y entonces le muestran una cosita así chiquitica que medio se mueve, y entonces ya la gente, como usted ya está grande, dice, no, eso no es nada, eso es nada. Y pensamos que no estoy matando a nadie, estoy matando a esa vida que el Señor entregó. Y tengo que hablarlo, tengo que decirlo, porque tenemos hijas jóvenes. Caso mío, yo tengo una hija de aquí, 16 años, tengo hijos jóvenes, ustedes también tener sobrinas, nietos jóvenes. Debemos estar pendientes de todo esto porque este asesinato, el origen es de un pecado de no cuidarse en la parte íntima y sexual, porque no hemos formado a nuestros hijos, a nuestras hijas, al llegar al matrimonio vírgenes. No, la gente piensa que eso es lo que inventó la sociedad, de darle condones a nuestros hijos, de darle condones a nuestras hijas, porque eso es cultura, eso es estar preparados, eso es estar, sí, es cultura, eso es. Entonces tenemos que estar muy bien educados y eso forma parte de la educación sexual. Darle a nuestros hijos preservativos para que se levanten la falda las veces que se les dé la gana. Y es cuando allí vienen estos eh, embarazos no deseados y empezamos a cometer ese pecado grandísimo de derramamiento de sangre inocente. Ustedes saben cuántos abortos practican en el año según la Organización Mundial de la Salud. En el año se practican entre 40 o 50 millones, 50 millones de abortos al año. Millones, 50 millones. Estamos hablando de casi 150.000 abortos por día. 150.000 abortos por día. Dividan eso en horas, minutos. ¿Cuántas vidas por minuto están acabando con este pecado derramando sangre inocente? Hay tanta maldad, y esto viene de atrás. Y el Señor es tan hermoso, el Señor es tan misericordioso, tan bello, que Él no tarda, Él tarda su venida para que nosotros procedamos al arrepentimiento, porque mientras haya vida hay esperanza de que nos arrepintamos. Pero no, seguimos teniendo la misma disciplina que traían los israelitas. Los israelitas cogían a los hijos, a sus hijos, los entregaban vivos, nomás por nombrarle este dios Moloch, dios del fuego, llegaban y cogían a sus hijos, ¡brum!, vivos, los mandaban al fuego para honrar a un Dios que no era el Dios todopoderoso. Su nombre es Jesús,
a otro Dios, adorando a otros dioses, ofendiendo al Señor. Esa disciplina la siguiente, ¿cierto? La seguimos haciendo nosotros hoy día, en cada aborto, en cada aborto. Y se levantarán anticristos para eso. A veces pensamos que el anticristo, a veces pensamos que el anticristo va a ser un personaje, no un anticristo. Hay muchos anticristos. A veces nosotros nos comportamos anticristos. ¿Por qué? Porque anticristo significa contrario a Cristo, contrario al Mesías. La palabra Mesías significa el ungido, el que ha de venir. Cristo significa Mesías, el Salvador. Él vino fue a salvar. Entonces una persona que es anticristo no viene a salvar, viene a destruir. Hubo un anticristo llamado presidente de los Estados Unidos llamado Obama. Es un anticristo porque hizo todo lo contrario al Señor Jesucristo. Él sacó la ley para los Estados Unidos de legalizar el aborto. Legalizó el aborto en una nación tan gigante. Eso es un anticristo. Nosotros tenemos muchos conceptos de iglesias que se ha permeado una cantidad de doctrinas de hombres y diabólicas que inventan personajes. No, dice la escritura que el anticristo ya está en medio de nosotros. Venga, les leo para que nosotros entendamos. Eso está en Primera de Juan. La Primera de Juan. La escritura dice, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? O sea, eso es el 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. El que niega al Señor Jesús es un anticristo. Todo aquel que niega al Hijo también niega al Padre. Que confiesa al Hijo tiene al Padre, porque la Escritura habla que el Señor Jesús es el Padre, está negando al Padre. Todo aquel que niega a Jesús, dice la Escritura, es el anticristo, ¿cierto? O sea, está contrario al Señor Jesús. Entonces, ¿cuántos anticristos no han salido por la tierra? Muchísimos hemos visto, muchos anticristos. Y ojo, todo aquel que niega a Cristo es anticristo. Hitler, un anticristo. Obama, un anticristo. Una persona que saca una ley sabiendo que los gobernantes son puestos por el Señor Jesús. Y debemos obedecer a nuestros gobernantes, dice la Escritura. Siempre y cuando estos gobernantes no nos manden a adorar a otro Dios. Porque ahí sí aplicamos la Escritura cuando los mismos discípulos de Jesús en Mateo, en Hechos 5:29, le decían a sus gobernantes, no es necesario obedecer a Dios más que a los hombres. Es más necesario obedecerle al Señor Jesús que obedecerle a los hombres. Entonces, en este pecado de este aborto, de los abortos que se están cometiendo hoy día, ese pecado, muchos países se han levantado a apoyar este pecado. Que hay una agenda política en el mundo de los poderosos, a todos aquellos anticristos que están gobernando este mundo. Digo anticristos porque están en contra de Cristo, están en contra de su palabra. Estas personas que gobiernan y tienen los hilos de este mundo están en una campaña gigante mundial para disminuir la población. Y por eso la agenda LGTB, ¿cierto? La agenda 2030, tenemos que investigar una cantidad de esas cosas. El COVID ya está programado en otros 10 años, va a venir otra pandemia bien fuerte para borrar a otros más, porque esta pandemia fue diseñada para que murieran las personas de 50 años para arriba.
Hoy yo estoy hablándole aquí porque en la voluntad del Señor, ahorita el 2 de noviembre cumplo 59 años. El Señor tuvo misericordia que este viejito de 59 años siguiera, porque el que da la vida y la quita es el Señor Jesús. Pero esas personas, todos esos anticristos crearon esos virus para matar esa cantidad de personas y lo mandaron con fuerza a los países más poblados del mundo. Lo mandaron a China, donde murieron millones. Muestran miles, pero son millones. Donde murió en India, que es otro país gigante, en Brasil, en Estados Unidos, dos países grandotes, donde más murió gente. ¿Por qué la agenda esta de la LGTB? Porque obviamente entre un hombre y un hombre no puede haber procrearse, no pueden procrearse. Entre mujeres y mujeres no pueden procrearse. Cojan 100 mujeres, cojan 100 hombres y pónganlos en una isla solos, en una isla grandísima solos, por 1 o 2 años. Vuelvan a los 5 años y ya esa isla hay superpoblación, porque hay mujeres y hombres. Pero cojan otra isla, una isla grande, del mismo tamaño, y metan 100 hombres solos. En 5 años no hay nadie, se murieron. Se murieron porque no pueden procrearse. Y cojan otra isla y pongan puras mujeres, solo mujeres, todas lesbianas. Menos de nada, en unos años, no hay ninguna viva, se murieron porque no hay vida, no se procrearon. Eso es un engaño, la homosexualidad, y la están apoyando muchos gobiernos porque son los hilos de los que manejan el mundo, Satanás y sus secuaces, ¿cierto? Todo este pecado, todo este engaño está manejando eso y la gente no se da cuenta. Entonces, todos aquellos que aprueban el aborto, todos esos gobernantes que aprueban abortos, son personas anticristo, porque eso hace que la población disminuya. Entonces, no nos damos cuenta y seguimos, pero todo eso son señales de que el Señor Jesucristo viene muy pronto, ¿cierto? Todo esto que estoy hablando encaja exactamente con la descripción de las Escrituras allá en Proverbios 6, que me está diciendo que la mano derramadora de sangre, aquí eso es lo que está hablando la Escritura, de todas estas cosas que estamos hablando. ¿Qué sangre más inocente podría ser la de un niño no nacido? Inocente. ¿Qué crimen podría ser más atroz que el de una madre que mata a su propio hijo y un papá que lo permite? O sea, el mismo papá también lo mató, ¿cierto? Es sangre más inocente no es la que se derrama cuando un médico recibe dinero para eso y vive de eso. Tenemos que estar nosotros a veces, por eso el Señor Jesucristo, cuando cogieron a esta mujer adúltera y la pusieron a los pies del Señor, dice que la ley de Moisés dice que tiene que morir apedreada porque cometió adulterio, y el Señor dijo, sí, eso está escrito. Están hablando con el mismísimo que mandó la ley. Le dijo, está bien, entonces el que esté libre de pecado que le tire la primera piedra. Hoy, de las personas que me están escuchando, una está libre de tirar la primera piedra. Sé que la gran mayoría de gente que me está escuchando ha pasado por este pecado en el aborto, directa o indirectamente, reciente o hace años atrás. Gloria al Señor Jesús, que dice la Escritura que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado, y nos recibe el Señor y nos dice, empecemos de nuevo, nazcan de nuevo. Nacer de nuevo es cambiar nuestra mente, renovar nuestra mente, girarnos hacia el Señor Jesucristo, cambiar, limpiarnos. Esa oportunidad nos da el Señor. Hoy te estás sintiendo mal, yo también me siento mal, pero tenemos nuestro
gran y hermoso Mesías, el Cristo, su nombre es Jesús de Nazaret. Ese Cristo que todavía el pueblo de Israel está esperando, ese pueblo de Israel allá arriba ante la vid, aquí en la parte geográfica, Jesucristo no ha venido, no lo han aceptado, por eso lo mataron. Y leímos hace 8 días, dijeron, mátenlo, que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pobre gente que no tiene esa opción que usted y yo tenemos hoy, de que seamos recibidos por gracia del Señor Jesús y seamos perdonados, siempre y cuando nos arrepentamos y nos retiremos de ese pecado. Vamos a tener la oportunidad algún día de encontrarnos con alguna mujer o algún matrimonio, alguna persona, alguna situación donde se va a practicar eso y usted tiene que arrodillarse, tiene que pedirle al Señor que lo ayude para que el Señor lo use para que se impida ese derramamiento de sangre de estos niños. Porque todo lo legalizamos, todo está bien. Ahora ponemos la palabra tolerancia, todos tenemos que ser tolerantes. No, debemos ser intolerantes ante cada cosa de estos pecados. Tenemos que levantarnos e impedir todas estas cosas. En Isaías 5:20, la escritura me dice, en Isaías 5:20, allí hay una sílaba, hay una palabra con signos de admiración, de exclamación, y es esta palabra hay, sin H. Esa palabra la confundimos muchas personas con mala ortografía. A veces decimos hay, H-A-Y, y eso es, sí, de haber, hay, de haber. Y ahí, con H intermedia, es de lugar, ahí. ¿Dónde están las llaves? Ahí, ¿cierto? Y el otro, hay yuca, hay papa, es diferente. Es con H-A-Y, ¿sí? Pero este hay es sin H, ni siquiera H intermedia, ni H al final, ni al comienzo. Hay, Y. Cuando la vean así, hay, eso significa juicio, dolor. ¿Se han dado cuenta que cuando le pegan, ay, ¿cierto? Ay. Cuando ustedes vean en las escrituras esa palabra, ay, ¿cómo está escrito? Ahí, cójanse duro, porque eso es juicio, eso es juguete, es garrote. Y cuando el Señor dice, hay de los que llaman bien el mal, veamos ahí, Isaías 5:20, hay de los que llaman bien al mal y al mal bien, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso dice la escritura. Y hoy día, todas las congregaciones se ha permeado eso. Cambiamos las cosas. A las cosas que son malas les decimos bien y las que están bien las llamamos que están mal. Eso es lo que está sucediendo ahora. Está bien que dejemos que esta agenda LGTB esté inundando nuestras escuelas, nuestras instituciones, nuestros niños y adoctrinando a nuestros niños a que no se preocupen por su parte de la sexualidad, que quiere sentir hombre, pues siéntase hombre, siéntase mujer. Si usted es mujer y quiere sentirse hombre, pues diga que usted es hombre. Así tenga todas las cualidades y todas las cosas que el Señor le dio como mujer, usted dice, yo soy hombre. Peor, si usted quiere sentirse un perro, pues ladre y está bien. Y dice el Señor, hay de los que llaman bien a lo que está mal y de los que llaman mal a lo que está bien. Y entonces, no, el aborto, entonces sí, es que sí, la violaron, entonces toca votar eso como si fuese cualquier piojo, cualquier mosca. No, que es que tal cosa, es que no, si son pobres y no tienen ni con qué comer, ¿cómo le dar de comer a otro hijo? Aborte.
porque somos muy egoístas, porque nadie ayuda a nadie, porque nadie se pone el problema del otro para con uno. Yo estoy bien ya, allá ellas, allá ellos. ¿Quién los mandó? Eso es llamar a las cosas que están mal, llamarlas bien. Y Señor, hay de aquellos que hagan eso. ¿Qué cosas usted está haciendo que sabe que están mal? ¿Qué está haciendo? Y las está haciendo como si estuvieran bien. Hay muchas cosas que el Señor hoy nos está llamando y tiene que ver muchísimo con ese derramamiento de sangre. Dios está llevando la cuenta de cada uno de esos bebés, de cada una de esas personas, y tú no te arrepientes. Cada niño que está siendo rechazado y asesinado por su mamá en sus brazos, por sus papás, va a haber justicia para eso. Dios castigará en el día de juicio a menos que nos arrepintamos. Que ese día va a llegar. Ese día va a llegar. No se va a tardar, el Señor no se va a tardar con eso. Cuando Él venga, se levantarán los muertos. Todos los que murieron en Cristo y los que murieron siendo anticristos, todos se levantan. No irán para el lago de fuego a la segunda muerte, una vida eterna en fuego sin el Señor, y otros irán a la presencia, a la luz divina que es el Señor Jesús, donde no habrá más llanto ni dolor. Así que miremos el Salmo 106:37. Salmo 106:37. Vámonos al Salmo 106:37. Dice la Escritura: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y a la tierra, y la tierra fue contaminada con su sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor del Señor sobre el pueblo, sobre su pueblo, y abominó su heredad, y los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que los aborrecen. Sus enemigos los oprimían y fueron quebrantados debajo de su mano. Todo eso tiene que ver con lo que está sucediendo ahora. Todo, todo. Debemos orar para que el Señor tenga misericordia de nosotros también. Está clarito. ¿Qué diferencia tenemos ahorita en la práctica del aborto de tantas personas hoy día? Hoy día están muriendo, hoy en este día de sábado, hoy todo el día completo van a morir 130,000 niños por aborto. ¿Qué diferencia hay con ese pueblo que los entregaba a ese Dios? ¿A cuál Dios se lo estamos entregando nosotros? Al que muchos dicen que es su padre, dice el Señor Jesús. ¿Cuál? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ojo, él ha sido homicida desde el comienzo. Él es el padre del homicidio, del que hace derramamiento de sangre. Él es el padre del homicidio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dioses que ellos adoraban y arrojaban a sus hijos al fuego, los sacrificaban, que era lo que no hacían con sus hijas y con sus hijos para adorar a esos dioses? Hay una persona que practica el aborto. Todas estas personas que hacen esa práctica están adorando a ese padre del homicidio, ¿cierto? Dice, él ha sido desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Dice la Escritura que nosotros queremos hacer son los deseos de vuestro padre, que es homicida. Y nos vamos a la parte espiritual, seguimos siendo
homicidas, porque la escritura me dice en primera de Juan, la escritura me dice en primera de Juan, que cuando yo aborrezco, odio a mi hermano, soy un homicida. ¿Hay diferencia? Para el Señor es lo mismo. Eso que hacemos en la parte física, en la parte espiritual, es un homicidio. Jeremías 25:9. Amén, pastor. Por favor, gracias, mi hermanito, ¿me lo lee? Sí, señor. Jeremías 25, ¿cierto? 25:9. Ah, disculpe. Sí, señor, dice la palabra de nuestro Señor. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Amén. ¿Sí oyen? Pondrá en desolación perpetua a este pueblo. ¿A cuál pueblo? Lo entregó al rey Nabucodonosor para que lo esclavizara. Nabucodonosor era el del imperio babilónico, por allá a los lados de Irak, de Irán, toda esa zona, miren de dónde lo sacó. Desde Israel se los llevó hasta por allá, los quitó de la tierra por tener todas estas prácticas, por ser desagradecidos, por derramar tanta sangre inocente, por ofrecer sus hijos a los dioses. Léame ahí mismo, por favor, Jeremías 25:12, mi hermano, gracias. Sí, señor, dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Entonces notemos que hay una consecuencia de todo ese derramamiento de sangre inocente. La Biblia dice en Éxodo 20:13, lo leíamos hace 8 días, está en los mandamientos, no matarás. ¿Sí? El asesinato incluye la toma de las más inocentes de las vidas, de los niños no nacidos en el útero. Realizar o fomentar el aborto lo hace absolutamente culpable de derramar sangre inocente. La escritura nos deja bien claro, la escritura nos deja bien claro, nuestro Señor Jesucristo nos dejó bien claro que no solo se comete el asesinato con las manos, sino también con el corazón. El principio, lo básico, lo que subyace al odio de Dios por derramar sangre inocente es nuestra tendencia pecaminosa a herir a otros. Esto es lo que el Señor nos habla hoy, que tenemos esa tendencia todavía hasta el día de hoy y seguimos hiriéndonos unos con otros. Y es tan posible cometer el pecado con el corazón como con las manos. Es igual. Y hay veces que hay personas que hacen eso al mismo tiempo, tanto con las manos que como con el corazón. Entonces, entendamos, mi hermano, que el asesinato comienza con la intención del corazón, con la intención del corazón. Primera de Juan 3:15, todo lo tenemos ahí. Pero antes, 14 dice, nosotros sabemos, usted y yo sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ojo que estamos hablando de la vida eterna, porque muchas personas están en este mundo vivos, pero están muertos. ¿Por qué? Porque van para el infierno. Dice, ¿cómo sabemos nosotros que estamos camino hacia las salvaciones? Para que entendamos un poco mejor. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, entienda. Por eso cuando David dijo, he pecado contra el Señor, se aplicó la escritura que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Y le dijo, no morirás. ¿Cierto? Se no va a despreciar nunca un corazón arrepentido. Por eso le dijo a David, no morirás, porque se arrepintió de su pecado. Dice aquí, el que no ama a su hermano permanece muerto, o sea, no se ha arrepentido. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida.
está derramando sangre inocente. Y dice que sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si estamos entendiendo, mi hermanas, por dónde el Señor nos está llevando, por dónde el Señor nos está conduciendo. Leíamos nosotros hace rato, venimos leyendo en Mateo 5, 21, 26, que dice que nuestro Señor Jesucristo dijo: habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será juzgado. Pero yo os digo que todo el que se enoje contra su hermano será juzgado, y el que insulte a su hermano será juzgado por el concilio, y el que diga necio será juzgado por el infierno de fuego. Eso dice el Señor. Y vuelve el Señor, trae para la ira, que nos recordemos que es que la ira está haciendo mucho daño en el que dice ser seguidor del Señor Jesús. La ira incontrolable nos conduce a veces a un asesinato físico, maltratar a otros. En la ira equivale a lo mismo. Si está entendiendo lo que acabamos de leer, no podemos permitirnos enfadarnos con nuestros hermanos y hermanas a cada momento, con justa o injusta motivación. Habrá momentos en que nos demos cuenta de que estamos enfadados y con quizás una justa causa o una causa justa, pero la forma en que reaccionamos en ese momento es crítica, es crítico ese momento. Y ojalá nos acordemos de todos estos mensajes que el Señor nos está dando este año. Y el Señor nos enseña, vuelve y nos lo trae a colación. No debemos permanecer tanto tiempo enfadados, tanto tiempo con ira. Y entonces vemos ahí en la escritura en vano que el Señor escribe en Efesios 4:26. Dígame cuántas veces usted y yo, el Señor, nos ha traído esta palabra durante todo este caminar que usted lleva en el Señor Jesucristo. Ha escuchado Efesios 4:26. Dice: airaos, pero no pequéis. Es como si yo tuviera una licencia para estar de mal genio. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, como dice que yo me puedo airar, mantengo como un tití a todo momento, a todo instante. Cada vez que respiro es ira. Pero no estoy pecando, no le estoy haciendo daño a nadie. Usted que sabe que si con su actitud no le está molestando a otra persona su actitud, eso es pecar. Entonces dice: no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Qué está pasando? Que todavía seguimos yéndonos a dormir con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, molestos. Y lo pasamos de parche, como que ese mandamiento que puso el Señor ahí, como que eso es su obra. No, tenemos que prestarle atención a todos los preceptos que están en esta escritura. Mire lo que dice Juan 5:39-40, que hay una orden. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor dice, Señor Jesucristo, que testimonio sobre Él, que Él es Dios Todopoderoso. Está aquí en esta escritura. Busque. Todavía hay personas que creen que Jesús es el hijo del papá de allá, todavía siguen en la misma historia. Y todavía en el grupo de nosotros se suben personas y nos mandan mensajes de eso creyendo que es la verdad de ellos, porque no han escudriñado las escrituras. ¿Cierto? Entonces, Juan 5:39-40 dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero mire lo que dice acá: y no queréis venir a mí para que tengas vida. No estamos leyendo bien las escrituras. ¿Para qué me dice Señor, Señor, si no hacen lo que yo le mando?
No se ponga el sol sobre tu enojo. Esto es un mandato del Señor. ¿Para qué le dice Señor, Señor al Señor si no está haciendo caso a lo que le está diciendo? ¿Para qué me dice Señor, Señor si no cumple los mandamientos? No se ponga el sol sobre su enojo. Y ya está, usted ya está espero bronceado de tantas veces que ha visto el sol y lo ha dejado ir. ¿O acaso usted no siente eso cuando va a la playa y está en la playa, está bronceando y cuando de pronto ve que el sol se fue, usted no se pone a pensar, uy, se está cumpliendo la escritura. El Señor se puso el sol y yo no me he puesto de acuerdo con mis hermanos. No se ponga el sol sobre su enojo. No podemos dejarnos vencer por ese pecado. Tenemos que asirnos a las escrituras. Ellas nos enseñan a arreglar las cosas con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, antes de que el sol se ponga cada día. No podemos sentarnos y empezar a echar codo ahí con la ira. No podemos seguir más en eso. Ese es el comienzo de matar emocionalmente a un hombre inocente. Y eso es lo que el Señor odia, aborrece. Acabamos de leer. Hoy el Señor nos muestra que la ira eh, descontrolada nos hará matar a una persona. Dice ahí, deja tu ofrenda y vete primero y reconcíliate con tu hermano y luego ven y ofrece tu ofrenda. Mateo 5:24, recuerda que hemos estado leyendo desde el comienzo ya varias entregas de este mensaje que el Señor nos ha regalado. Que ni siquiera podemos venir a congregarnos sin resolver los asuntos entre nosotros, entre nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Entonces, empecemos a cuidar esa vida espiritual, esos mandamientos que el Señor nos manda. Dice claramente, excluyen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, pero es que ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. ¿Y cómo podemos ir al Señor? ¿Andando en tinieblas o en la luz? ¿Llamando mal a lo que está bien? ¿Llamando bien a lo que está re mal? ¿O poniendo las cosas amargas cuando son dulces? ¿O poniendo las cosas dulces cuando son amargas? Dice el Señor, no, estamos haciendo las cosas, no queremos ir al Señor, no estamos yendo al Señor. Escudriñar las escrituras y no queremos ir a Él. No caigamos en la trampa de seguir aferrándonos en la ira, en las contiendas, porque estamos siendo esas personas de mano derramadora de sangre inocente. El odio es un pecado, el odio es un pecado y a menudo surge de esa ira. Mi hermana entienda hoy, mi hermano, que el odio en el corazón produce derramamiento de sangre inocente en nuestras manos. Siempre, siempre el amor ha vencido el odio. ¿Y quién es el amor? La escritura dice que Jesús es el amor. Dice, Dios es amor. Vamos a primera de Juan, vamos a primera de Juan. Primera de Juan 4:8. Dice claramente así. Dios es amor, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Dice la escritura ahí, porque Dios es amor. Está escrita en 1 Juan 4:8. ¿Cierto? 16, 1 Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Y quién es Dios? El Señor Jesucristo. ¿Cierto? El Señor Jesucristo es Dios. Entonces, el que ama a su hermano permanece en Jesús. El que no ama a su hermano no tiene a Jesús. Eso dice la escritura. ¿Cierto? Entonces, el odio es un pecado que a menudo surge de la ira y
y el odio en el corazón produce derramamiento de sangre inocente. Entonces, la mejor arma o el antídoto contra ese odio y la ira es Cristo Jesús, porque Él es el amor. Lo contrario de odio es amar. Y el Señor es amar, es amor. Dios es amor. Si tienes a Cristo, no tienes por qué odiar a nadie. No tienes por qué rechazar a alguien. De hecho, el Señor Jesucristo nos manda que amemos a nuestros enemigos. ¿Cierto? Para irnos, Proverbios 15:17. Dice la Escritura que es mejor una cena de hierbas donde hay amor que un buey asado o cebado y con él el odio. Así es como dice el Señor hermoso. Así que mi hermano, vamos a dejar ahí. Dentro de 8 días hacemos otra entrega sobre derramamiento de sangre inocente, para que este mensaje nos quede bien claro, para que procedamos al arrepentimiento, para que procedamos a cambiar, para que nuestra vida sea mejor, para que cuando venga el Señor Jesucristo nos encuentre haciendo como Él quiere que estemos haciendo, apartados para Él, libres del mal, buscando la santidad, porque Él es santo, 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 y la santidad es apartarnos para Él. Eso significa santidad. Así que mi hermano y mi hermana, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, les bendiga siempre, nos bendiga siempre.